Buen día a los que no pude saludar. Hoy vamos a continuar con la segunda exposición de la serie sobre los atributos de Dios. Déjeme hacer un rápido y conciso repaso de mi exposición pasada. Tuvimos 3 apartados principales. En primer lugar, consideramos la necesidad del conocimiento de Dios. Y establecí que todos nuestros problemas son teológicos y que por lo tanto todas sus soluciones son teológicas, en el sentido de que todos nuestros problemas tienen que ver con nuestra carencia del conocimiento de Dios, y todas las soluciones a nuestros problemas se hallan en un mejor y más profundo, real conocimiento de quién es Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más saludables, más fuertes y más felices seremos. Como Daniel nos lo dice en Daniel capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Necesariamente será así. Mientras más alto sea nuestro concepto de Dios, más alto será nuestro amor por Dios, más alta será nuestra alabanza a Dios, más alta será nuestra paz, más alta será nuestra fortaleza, y mientras más bajo sea nuestro concepto de Dios, más bajo será toda nuestra vida. En segundo lugar, consideramos también la infinitud del conocimiento de Dios, y establecí que lo que Dios es en su esencia y cómo Él es en su plenitud es algo que está completamente fuera del alcance de nuestro conocimiento. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, Pablo se refiere a Dios como el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y en Isaías capítulo 40, versículo 25, Dios nos pregunta, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Solo Dios es infinito, todo lo demás es creado y es finito. La diferencia entre Dios y nosotros no es cuantitativa, es decir, Dios no es como nosotros pero más grande. La diferencia es cualitativa, se halla en su esencia. Él es absolutamente diferente a nosotros y a todo lo que Él creó. Y puesto que Dios es infinito y nosotros finitos, solo podemos conocer de Él lo que nos ha revelado como cierto respecto a sí mismo en su palabra. Y así llegamos entonces al tercer apartado de mi exposición pasada, en donde consideramos que por medio de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo en las Escrituras podemos conocer muchas cosas verdaderas en cuanto a su persona, en cuanto a su carácter. Y el tercer punto fue que es un atributo de Dios, y establecimos que la definición que vamos a manejar en esta serie de lo que un atributo de Dios es la siguiente. Un atributo de Dios es todo aquello que conforme a las Escrituras podamos atribuirle a Dios como verdadero. Y después tuvimos 2 aplicaciones. La primera, que debemos buscar conocer a Dios personalmente. Y la segunda, que debemos priorizar la meditación y la oración en la búsqueda del conocimiento de Dios en nuestra vida privada, familiar y en medio de la comunidad cristiana. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con lo que tengo para compartirles hoy. Oh Dios. Oh Dios. Hay tanto para decir y tanto para callar en tu presencia. Hay tanto que proclamar. Oh, y hay tanto que adorar. Oh, Dios nuestro, acércate a nosotros ahora. Manifestate en medio nuestro. Oh, que podamos sentir, aunque sea levemente sobre nuestras espaldas, el peso de tu innegable, absoluta, infinita
y eterna, omnipotente, omnipresente y omnisciente realidad. Oh, enséñanos a adorarte hoy. Convertinos hoy en adoradores a todos. Lava nuestros ojos y disipa las tinieblas con el resplandor de tu gloria. Y que en tu luz nosotros veamos la luz y en esa luz veamos todo lo demás. Oh Padre, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me concedas exaltarte hoy, que me concedas someter a todos los que me escuchan a tu señorío. Oh Padre, convertime en un director de alabanza en esta mañana. Santo Espíritu, tómame, oh, y úsame, a pesar de mis debilidades, por amor de tu nombre. Confieso mi fragilidad, mi inutilidad aparte de tu gracia. Nada puedo decir que sea de provecho si no me ayudas. Vení sobre mí, Santo Espíritu, cubríme, reposá sobre mí, ungime para que pueda proclamar tu palabra con tu autoridad. Amén. Será de utilidad para nosotros que consideremos que podemos dividir de alguna manera el estudio de los atributos de Dios en dos categorías principales. La primera categoría es la siguiente: podemos enfocarnos en lo que los teólogos protestantes históricamente han llamado los atributos incomunicables o intransmisibles de Dios. Y en segundo lugar tenemos esta categoría, los atributos comunicables o transmisibles de Dios. Los atributos incomunicables de Dios son aquellas realidades del ser de Dios que Él no puede compartir con sus criaturas, que se corresponden con su infinitud, como su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, autoexistencia, autosuficiencia, etc. Los atributos comunicables de Dios son aquellas realidades del ser de Dios que en cierta medida Él sí puede heredar a sus criaturas. Esas realidades que se corresponden con Él como un ser personal. Me refiero a cualidades como la justicia, la pureza, el amor o la sabiduría, etc. Ahora bien, vamos a comenzar entonces esta serie comprendiendo en primer lugar los atributos incomunicables de Dios, aquellos que Él no puede compartir con nadie más, y después vamos a considerar los atributos comunicables de Dios que Él ha compartido en cierta medida con los dos seres personales que existen, las dos razas de criaturas personales, los ángeles y los hombres. Hoy vamos a comenzar con la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios, y quiero que veamos tres declaraciones bíblicas respecto a la autoexistencia de Dios. En primer lugar, consideremos la autoexistencia de Dios a la luz de Él como creador. Su autoexistencia trajo a la existencia todo lo que existe. Su autoexistencia es la fuente y el origen de todo cuanto es real. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, las multitudes de huestes celestiales alaban a Dios con estas palabras: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El autor de Apocalipsis esencialmente nos dice que todo cuanto existe ha sido producido por Dios. Él es el gran artesano de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de todo lo que pertenece al microcosmos y el macrocosmos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y por lo tanto, Él debe recibir la gloria, el honor y el poder de todo lo que existe.
Y si Dios es el creador de todo, lógicamente Dios existía solo antes de haber creado algo. La declaración bíblica de que Dios es el creador de todo cuanto existe, por implicación, significa que Dios es autoexistente. Él no tiene origen. En Isaías capítulo 40, versículos 17 al 23, Isaías nos da una asombrosa y maravillosa y chocante declaración respecto al valor de Dios como ser autoexistente en comparación con todo lo creado. Todas las naciones ante Él, dice Isaías, son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. ¿A quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza le compondréis? Pregunta el profeta. El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra. Para demostrar la supremacía de la valía de Dios como creador en comparación con todo lo creado, Isaías se imagina una gran balanza celestial en donde de alguna manera él puede pesar a Dios y al resto de la creación del otro lado. Y esto es lo que él dice. Este es el resultado. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. Oh, hermanos, y acá tenemos que empezar a romper con nuestro orgullo, nuestra incredulidad, nuestra ignorancia y convertirnos en adoradores. ¿Qué éramos antes de ser hombres? ¿Qué éramos? Éramos barro. Barro en quien Dios sopló aliento de vida. Y antes de ser barro, ¿qué es lo que nosotros éramos? Antes de ser barro no éramos nada. Ese es nuestro valor en comparación con Dios. Todas las cosas, todas las naciones de un lado de la balanza, cuando se comparan con el valor de Dios como creador, dice Isaías, son insignificantes y menos que nada. ¿Qué más bajo puede ser que la nada ser menos que la nada? Eso es lo que dice Isaías. Y quieren saber cómo nosotros nos vemos ante los ojos de este Dios. Versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Como langostas. Así es como nosotros nos vemos para Él. Por lo tanto, Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Dios es supremamente valioso, afirman las Escrituras, y merece gloria suprema por cuanto Él es la fuente de toda la realidad. Su valor es, por lo tanto, infinito en comparación con nosotros, y nuestro valor al lado de Él es nada y menos que nada y que lo que no es. Segunda declaración. Dios no solamente como el ser autoexistente es el creador de todo, sino que también Él es el sustentador de todo. Él es quien conserva todo. Su existencia, en otras palabras, mantiene en existencia todo lo demás.
y nuestro entendimiento se tiene que abrir. Su existencia mantiene en existencia todo lo demás. Nehemías nos dice, capítulo 9, versículo 6, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú das vida. No solamente Él dio vida, tú das vida. Nuestra vida está siendo sostenida momento tras momento, instante tras instante por Dios. Job nos dice, capítulo 12, versículo 10 de su libro, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Eliú dice en Job, capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Me da vida. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Dios es el autor de todas nuestras respiraciones pasadas. Él es quien con su propio aliento, es un antropomorfismo, Dios no tiene aliento. Es el que está sosteniendo nuestra propia respiración, nuestro propio aliento en este mismo momento. Oh, hermanos, piensen que en el próximo minuto, y mientras ustedes escuchan toda esta predicación, Dios es el autor, Dios será el autor de cada respiración que los mantiene vivos. Y la única razón por la que Él hace eso es para que ustedes le adoren. Para que ustedes le adoren. La existencia de Dios, lejos de ser una doctrina teórica, es tan práctica como nuestra respiración. Tan cotidiana como nuestro aliento. Pablo afirma en Hechos capítulo 17, él predicó esto a los griegos en Atenas. Él les habló acerca de la autoexistencia de Dios y de esta gloriosa implicación. Versículo 25 de Hechos capítulo 17, Él da a todos vida y aliento. Versículo 27, por lo tanto, no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo cuanto existe, existe dentro de Dios. Y no puede separarse de Él. Nuestra dependencia de Dios es tan radical que no hay palabras para describirla. Y Él, dice Pablo, no está lejos de ninguno de nosotros, está tan cercano como nuestro aliento. Ya hablaremos más de esto cuando predique sobre la omnipresencia de Dios. Pero hermanos, cuando la Biblia nos dice que Dios viene o que Dios se va, que Dios llega o se marcha, o que Dios desciende o está ausente, son simplemente expresiones para hacer referencia a las obras de Dios. Que Dios hace ciertas obras o no. Que Dios se manifiesta a nosotros para hacer ciertas obras, o que judicialmente nos entrega nuestra incredulidad o algo por el estilo. Pero en la presencia de Dios, dice Pablo, nos movemos, existimos y somos. Nunca estamos lejos de Dios. Eso lo cambia todo. Cuando lo entendemos, nuestra comunión con Dios se vuelve un presente continuo, absoluto. No podemos escaparnos de Él. Y eso se torna maravilloso. No está lejos. No hay que buscarlo excepto en arrepentimiento y fe, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y Él no está lejos de los que están ahora en el cielo y no está lejos de los que están ahora en el infierno. Todo existe en medio de su presencia. Tercera declaración de las Escrituras. Las Escrituras afirman que Dios simplemente existe. Entonces, en primer lugar, Dios es autoexistente y Él creó todo. La verdad bíblica de que Dios es el creador implica su autoexistencia. En segundo lugar, nuestra existencia implica la autoexistencia de Dios. Somos conservados en el ser de Dios. No hay vida aparte de Él. Y en tercer lugar,
podemos aprender que Dios es autoexistente al considerar que las Escrituras simplemente afirman que Él existe. En el Salmo 90, versículo 2, el salmista alaba a Dios diciendo: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad. A ver si alguno lo casa. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Las criaturas tenemos origen. El Creador no tiene origen. Nosotros tenemos causas. El Creador no tiene ninguna causa. Existencia desde la eternidad y hasta la eternidad. Apenas podemos entender más que simplemente lo que estoy diciendo acerca de este atributo de Dios, de esta cualidad de su ser. Cuando Él se reveló a Moisés en el desierto y en la zarza que ardía con fuego que consume y no se apaga, Moisés le preguntó su nombre y la respuesta de Dios fue esta. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Yo simplemente soy el que siempre fui y el que siempre seré, está diciendo. Yo soy el que simplemente existe. Yo soy el yo eterno. El yo eterno. El que siempre existió. Oh, hermanos, piensen en eso. Nuestro yo, el yo de cada uno de nosotros, tiene menos de 80 años. Algunos tienen tan pocos años. Hay un yo que siempre estuvo ahí, aun cuando todavía no había creado ningún otro yo. Aun cuando no existía ninguna otra criatura con autoconciencia, siempre hubo uno que estuvo autoconsciente de sí mismo y de todas sus perfecciones. Oh. ¿Quién sos, Señor? Pregunta Moisés. ¿Qué Dios sos? ¿Cuál de todos sos? Cuando vaya a Faraón, ¿qué es lo digo? ¿Quién me manda? ¿Cuál es el Dios que me manda a librar al pueblo de Israel? Andá y deciles que te manda, yo soy. El que siempre fui, el que siempre seré. Oh hermanos, esto es para adorar. Hay un yo soy que no tiene causa, que no tiene principio, que no depende de nada, que no le rinde cuentas a nadie, que no es limitado por nadie. Un yo soy que no puede dejar de existir. Un yo soy que existe necesariamente. El ateo dice, hay una frase popular entre los ateos, ellos dicen, si Dios es un ser personal, entonces Él es un ser personal entre muchos. Es una canica más en la bolsa, suelen decir. No. Este es el yo soy que creó todos los yo soy con minúscula que existimos. Nuestra existencia es tangencial, es absolutamente secundaria, es alternativa e innecesaria. La existencia de Dios es innegable y es absolutamente necesaria. Si Dios no existiera, entonces nada existiría. Si todo lo que es no existiera, Dios existiría y Dios no puede no ser. ¿Lo casan? Él no es un ser más entre todos. Él es, una vez más, cualitativamente diferente a todo lo que Él hizo. Absolutamente diferente en su esencia. Él es el yo soy que habita en luz inaccesible, al cual ninguna criatura ha visto ni puede ver. Y cuando Él quiere que veamos algo de nosotros mismos, tiene dos opciones. O tiene que darnos una visión o una imagen de algo de esta creación, o Él tiene que encarnarse. Pero lo que Él es en su esencia es imposible de conocer. Y la segunda pregunta que el ateo hace, ¿no?
Entonces, ¿de dónde vino Dios? Es absolutamente absurda. ¿De dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? De ningún lado vino Dios. Esa pregunta es tan ridícula, que ni siquiera merece mucha contestación. Ahora, las mismas verdades se declaran también respecto al Hijo y el Espíritu Santo. Del Hijo se dice, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, en el principio existía el Verbo, este es el Hijo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Él estaba ahí desde la eternidad, antes de que en un punto de la eternidad quisiera crear todo con la palabra de su poder. También se nos declara que Él no es solamente creador, sino sustentador. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, porque aunque haya algunos llamados dioses, dice Pablo, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Por medio del cual, en otras palabras, seguimos existiendo nosotros. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 en adelante, se nos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Oh, esto es inentendible, hermanos. Cuando hablamos de los atributos propios de la infinitud de Dios, apenas podemos mencionarlos y decir algo más. Se proclaman, no se pueden explicar mucho. ¿Cómo podemos entender que Dios el Hijo, cuando se encarnó, sostenía todas las cosas a la vez con la palabra de su poder? En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, Él es la imagen, nos dice Pablo, del Dios invisible, el primogénito o preeminente de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas permanecen en Él o en Él subsisten. Cada criatura le debe su origen al Hijo y su continua existencia al Hijo. En un acto consciente, deliberado y lleno de maravillosa gracia, el Hijo sostiene la existencia de cada ser debajo del cielo y sobre el cielo, dice Pablo. Y solamente existen por una razón. Fueron creados y son mantenidos en existencia por una razón. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Pablo. Esto es práctico para evangelizar también. Dios te hizo, Cristo te hizo, el Espíritu Santo te hizo y te mantiene con vida con un único propósito. Tu vida tiene una sola meta, un solo objetivo, una sola razón de ser, que lo glorifiques, que lo glorifiques. Del Espíritu Santo se dice en el Salmo 104, versículo 30, que Él es el autor de la vida física. Envías tu Espíritu, son creados. Él también es el autor de la vida espiritual. Juan 6, 63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. Y también
Pablo nos dice en Romanos 8:11 que Él será el autor de la glorificación de nuestros cuerpos y de todas las cosas. Él recreará todo. Será el autor de los cielos nuevos y la tierra nueva. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En primer lugar, entonces, hemos visto la autoexistencia de Dios en relación con todo lo creado. La autoexistencia de Dios es la causa de la creación de todo. En segundo lugar, la autoexistencia de Dios mantiene en existencia todas las cosas. Y en tercer lugar, entonces, hemos visto que Dios simplemente existe. Simplemente existe, y hemos visto que el Hijo y el Espíritu Santo comparten las mismas cualidades. Ahora veamos tres aplicaciones. En primer lugar, el conocimiento de la autoexistencia de Dios debe hacernos felizmente humildes. Toda la realidad finita depende radicalmente de Dios para su creación, su existencia en el pasado, para su existencia en el presente y para su existencia en el futuro. Ahora, el teólogo y filósofo William Lane Craig da una ilustración que me parece pertinente acerca de esta realidad. Él dice, para dar una analogía, es como la forma en que las personas y las cosas en un sueño dependen de vos. No solo para su creación, sino también para su realidad continua en su sueño. En el momento en que te despertás, en un instante son aniquilados esos seres que nosotros hemos creado y mantenido en nuestro sueño. Cuando te despertás y dejas de soñar, esos habitantes de tu mundo de sueños se desvanecen y dejan de ser. Ahora, sigue diciendo él, no estoy diciendo que toda la realidad es solo un sueño en la mente de Dios, solo estoy usando esto como una analogía o una ilustración. El mundo es real, no es un mundo de sueños, pero Dios podría aniquilarte en un instante simplemente dejando de tenerte en su mente ante su conciencia. ¡Wow! Esto debe hacernos humildes. Hay algunos que no quieren aceptar que son criaturas. No se ven a sí mismos como criaturas. ¿Te ves a vos mismo como una criatura? ¿Te ves a vos mismo como una criatura? ¿Y te ves como una criatura feliz? Porque Él te hizo, ¿sabes por qué? Por amor. Eso es absolutamente innecesario. Si estás o si no estás, no cambia nada. Tu existencia es un regalo. Dios no te hizo para su beneficio. ¿Qué puedes darle al infinito? ¿Qué podrías hacer por Él? ¿Qué podrías añadirle a uno que es infinito y autosuficiente? Él te hizo por amor. Te mantiene vivo por amor. Te mantendrá vivo por amor. Nuestra dependencia es una dependencia radical con un Dios en cuya presencia nos movemos, existimos y somos. En su amor nos movemos, existimos y somos. Su amor es la causa de nuestra creación y de nuestra existencia presente. Y no te aniquiló porque te ama. Y no aniquila a los pecadores porque quiere que se arrepientan. ¿Empieza a surgir la alabanza o no surge? ¿Se mueve adentro o no se mueve? Y si esto es así, entonces nosotros debemos deliberadamente depender de Dios. Algunos suelen decir, necesitamos el poder de Dios para, si queremos hacer milagros, obrar sanidades, necesitamos el poder de Dios. Para predicar necesitamos el poder de Dios. Oh, hermano, nosotros necesitamos a Dios para respirar,
Para respirar necesitamos el poder de Dios. Para existir necesitamos el poder de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos ser moralmente, racionalmente dependientes de Él? ¿Cuánto lo necesitamos? Sin Él no puedes respirar y no puedes hacer absolutamente nada y no puedes tener vida espiritual. Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Segunda aplicación. Entonces, la primera implicación, en realidad, es que de la doctrina de la autoexistencia de Dios, es que nosotros debemos depender feliz y humildemente de Él. En segundo lugar, la autoexistencia de Dios implica que Él es la meta de toda la creación. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, una vez más, los seres celestiales dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas en los cielos y por tu voluntad existen. Acerca del Hijo se dice, una vez más en Colosenses 1, 15 y 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y del Espíritu Santo se dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 en adelante: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Un viejo teólogo lo dijo así. Él definió a Dios de la siguiente manera: Él debe ser el objeto de nuestra máxima preocupación. El objeto de nuestra máxima preocupación. La santidad, hermanos, al fin y al cabo, se puede resumir de esta manera: anhelar una sola cosa: adorar a Dios en espíritu y en la carne. Adorar a Dios, querer una sola cosa. ¿Es Dios el objeto de tu máxima preocupación? ¿Es Dios el objeto de tu máxima preocupación? ¿Estás preocupado por darle a Él la gloria que merece en todas las cosas? Viviendo siempre delante de Él, usando cada respiración que Él te da como una expresión de tu alabanza a Él, devolviéndole consciente y deliberadamente todo lo que Él te da en su gracia. ¿O no lo es? Sustituir nuestra adoración a Dios por cualquier otra cosa, literalmente en las Escrituras se llama idolatría. Y es muy interesante que muchos de los textos, como el de Isaías capítulo 40 que vimos, relacionan la autoexistencia de Dios con la idolatría. Volviendo a ese texto, todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O con qué semejanza le compondréis? El artífice funde el ídolo, y el texto sigue. Y finalmente termina diciendo: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra. Si yo preguntara cuántos idólatras hay acá en esta mañana, probablemente nadie levantaría la mano. Ahora, si yo pregunto: ¿y cuál es tu máxima preocupación? No que digas en tu vida, prácticamente, para tu familia, para los que te ven, ¿cuál es tu máxima preocupación?
si es algo distinto a conocer y servir a Dios, sos un idólatra. Si tu máxima preocupación no es crecer en el conocimiento de Dios, perseguir el conocimiento de Dios y servir a Dios, sos un idólatra. Y tu idolatría es tan condenable como la de aquellos que se arrodillan ante imágenes hechas de madera. Los neoídolos occidentales se esconden en el corazón, pero son iguales que los ídolos orientales que todavía son adorados con sus imágenes. Y en tercer lugar, y finalmente, la doctrina de la autoexistencia de Dios destruye nuestro orgullo. Destruye absolutamente nuestro orgullo. Dios lo llena todo, tanto que no queda ningún lugar para nuestro orgullo. La autoexistencia de Dios, por supuesto, implica que Él es independiente de todo lo demás. Él existía antes de crearlo todo. Su existencia se debe solamente a Él mismo. Él es la fuente de todo. Él es la razón de ser detrás de todo. Por lo tanto, Él no rinde cuentas. Él es independiente. Él hace absolutamente lo que quiere. Él no comparece ante nadie. Y eso es exactamente lo que Satanás, los ángeles caídos y nosotros siempre hemos querido. Hemos querido ser autoexistentes. Todos nosotros quisiéramos poder decir, yo soy. Simplemente yo soy. En independencia de todo, yo soy. De Satanás se dice en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, pero tú dijiste en tu corazón. Oh, acá está la omnisciencia de Dios. Él lee lo que nosotros pensamos. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y con esto mismo, el diablo cayó en el huerto de Edén en Génesis capítulo 3, versículo 5, diciendo a nuestros padres, seréis como Dios, independícense, coman del árbol del fruto del bien y el mal y decidan el bien y el mal por ustedes mismos, vuélvanse autónomos, independícense, coman el árbol, declaren yo soy y hagan lo que quieren. ¿Qué es el pecado, hermanos? O vamos a ponerlo así, ¿quién es un pecador? Es un usurpador. Alguien que codicia y pretende tener lo que solo a Dios le corresponde. Alguien que quiere robar los atributos, las cualidades, las implicaciones, los derechos y privilegios de los atributos de Dios. Eso es un pecador. Queremos seguir simplemente nuestro propio camino. Quizás esta es la mejor definición de pecado que se nos da en toda la Biblia. Isaías 53:6, tan sencilla y tan profunda. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y acá está el pecado. Nos apartamos cada cual por su camino. Nos apartamos cada cual por su camino. Eso es el pecado. Que quieras hacer tu voluntad sin que te importe la voluntad de Dios, sin estar de corazón, en adoración, sometido a Dios, eso es el pecado. Oh, hermanos, esto tiene que ser atacado. Es tan ridículo que nosotros, seres que no éramos nada, hechos del polvo de esta tierra, y al mismo polvo volveremos por nuestro pecado. Levantemos nuestro puño a Dios y digamos, yo soy y no te necesito. Yo soy y hago lo que quiero. Yo soy y no me importan tus amenazas. Una criatura que depende de Dios instante tras instante, momento tras momento para respirar.
que jamás podría decir yo soy si no fuera porque Dios en su gracia le permite seguir viviendo. Qué ridículo es el pecado. Ahora vean la definición. Cada cual se apartó por su camino. Simplemente podés ser un hombre que trata de ser una buena persona. Pero si lo estás haciendo a expensas de la búsqueda, del conocimiento y la voluntad de Dios, sos un necio pecador. Que de una manera tan insoportable, se independiza de Dios. Eso es el pecado, hermanos. Así de sencillo. Te apartaste por tu camino. Dijiste, yo soy autónomo, me separo, yo decido qué está bien y qué está mal, yo vivo por mí mismo, yo existo por mí mismo, yo debo mi vida solamente a mí, yo me encargo, decido, yo legislo qué hacer, qué no hacer, yo critico, yo hago las leyes. Es por eso que muchas buenas personas, a los ojos de los hombres, son pecadores que irán al infierno a los ojos de Dios. No, hermanos, lucharemos con esto hasta el final de nuestras vidas, pero cuando alguien se convierte, lo que hace es morir absolutamente a ese deseo perverso de querer usurpar a Dios. Lo único que hacemos es destruirlo todo cada vez que nosotros queremos actuar en independencia de Dios. Nos destruimos a nosotros mismos y destruimos todo lo que tocamos. Véanlo así, mis hermanos. Si la santidad consiste en desear una sola cosa, conocer y glorificar a Dios, el pecado también consiste en una sola cosa: querer hacer tu propia voluntad. Simplemente eso. Eso es el pecado. Querés hacer tu propia voluntad. Y cuando Dios te da órdenes, vos no puedes pedirle razones a Dios. Él las tiene. Nada de lo que Él te pide es irracional. Todo tiene justificación. Hay sabiduría, hay amor, hay justicia, hay misericordia detrás de absolutamente cada mandamiento de Dios. Pero a vos no te corresponde pedirle cuentas. Cuando Él te dice, tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que servir, tienes que hacer esto, tienes que trabajar así, tienes que tratar a tu esposa de esta manera, a tus hijos, tienes que honrar a tus padres. No hay pero que valga. El pero es cuando empezaste a mover el puño. No hay peros. Sí, Señor. Sí, Señor. Con temor y con temblor. Y finalmente, como siempre, voy a llamar a aquellos entre nosotros que están y no conocen, que se reconciliaron con Dios. Hoy escuchaste un poco sobre una realidad del ser de Dios. Él es autoexistente. Y te das cuenta cuánto lo necesitas. Te das cuenta cuánto le debes. A nadie le debes tu vida. Ni a tus padres se las debes. Dios te hizo. Sos una criatura de Dios y existís con un solo y sublime y maravilloso propósito: conocer, adorar y servir a Dios. ¿Y sabes por qué Dios no es egoísta? Te doy 2 razones. Al crearte para Él y al demandarte que Él sea el centro de tu vida. Primero, porque Él no recibe ningún beneficio. Él es la fuente de toda la virtud, de todo lo bueno, de todo lo sabio, de todo lo bello, de todo lo que causa felicidad en esta vida. Y Él hizo todas esas cosas de esta vida para tu alegría. Pero Él es la fuente. Y si pones de un lado de la balanza toda la belleza, el valor, todo lo que es hermoso y puede causar alegría al corazón que Él hizo, y lo pones a Él del otro lado, Él pesa infinitamente más. Infinitamente más. Te hizo para que lo disfrutes. Conocer su belleza, admirarlo, adorarlo, relacionarte con Él. Si vos no te arrepentís de tu autonomía, de andar por tu camino, Dios, Él te ama y Él se duele en su corazón al ver que cada hombre como oveja va por su propio camino.
Pero vos no le haces ningún daño a Dios. Te lo haces a vos mismo. Segunda razón por la que Dios no es egoísta, porque Él estuvo dispuesto a dejar su gloria, su estado de exaltación. ¿Y sabés qué hizo para conquistarte? ¿Sabés qué fue lo que hizo? No te lo puedo ni explicar. Se convirtió en una criatura. El infinito se hizo finito. El autosuficiente se hizo débil y frágil. Y se armó un cuerpo hecho del mismo barro con el que nos creó a nosotros. Carne y sangre para venir a conquistarnos, a convencernos de la locura, de nuestro pecado, de lo necio, de que estamos fuera de nosotros mismos, que perdimos la cabeza. Al querer hacer nuestra propia voluntad e irnos por nuestro camino y buscar en las cosas creadas lo que solamente en Él podemos encontrar. Pedirle a las cosas que Él hizo que den sentido a tu vida, significado, que te salven, que te cambien, que te rescaten, que satisfagan tu corazón. No solamente te hizo, no solamente te sostiene, te vino a buscar. Te vino a buscar. Pero Él no vino solamente a hablarnos. Ya su encarnación solamente debería ser suficiente. ¿Qué más Él podría hacer para convencernos? Pero Él vino y enseñó. Y enseñó, y enseñó, y nos dio la verdad, y nos la dijo con parábolas y con historias, y la gritó, y la dijo en voz baja también, y la dijo en los templos, y la dijo en las calles. Pero Él vino a hacer algo más. Este Dios autosuficiente en su existencia también es puro. Tan puro. Él te dio algo de pureza. Él puso algo de su pureza en tu naturaleza, así que sabes lo que es la pureza. ¿No? Quizás el cristiano que te trajo acá, vos lo ves vivir y hay cosas que Él no hace, que Él ni piensa, porque es puro en su corazón y el mal no es compatible con Él, no es compatible con las tinieblas. Y mientras más puro un hombre sea, más se aleja del mal. Pero esto tiene que ver con el corazón, con la naturaleza. Dios es infinitamente puro. Mira, imagínate el crimen más insoportable que puedas traer a tu imaginación. ¿Lo tenés? Imagínate al hombre más perverso que pueda venir a tu mente. Imagínate lo que merece. ¿Qué despierta dentro tuyo? Vos tenés algo de pureza y de justicia. Dios en su pureza y en su justicia infinitas ve como mucho más grave, despreciable, perverso, abominable, digno de castigo, condenable, aún la impureza más pequeña a nuestros ojos, Sus ojos no son como los nuestros. Tus miradas codiciosas a una mujer, a un hombre, para Él son como adulterio. Cada vez que te enojas con alguien es como si lo hubieses matado para Dios. Cada vez que miraste y pensaste y buscaste en algo creado una razón para existir, que hiciste de algo la causa de tu felicidad, la razón de tu vida, Él te vio como si estuvieses postrado ante una imagen, adorando algo que no es. ¿Y sabes qué hizo? Él vino a pagar el precio. Él vino a pagar el precio para poder perdonarte por tu pecado, por tu idolatría, por tu rebelión. Él vino a morir. En Filipenses se nos dice, capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a morir porque la única forma en la que su santidad podía ofrecerte la reconciliación era que esa santidad y su justicia debían llevar adelante la ejecución del debido castigo. Y Él se castigó a sí mismo para no tener que castigarte a vos. Se castigó a sí mismo, ¿lo entendés? El Dios autoexistente se castigó a sí mismo. Y te pregunto, ¿qué más tiene que hacer Él para conquistar tu corazón? Para que te arrepientas y para que te postres ante Él reconociéndolo como tu Dios, como tu Creador y ahora como tu Salvador. Considera la locura de tu pecado a la luz de la autoexistencia de Dios, pero considera también cuán necio sería. Cuán necio serías vos, tu pecado, si desprecias el amor de este Dios autoexistente. Por lo tanto, yo te llamo a que vengas hoy a Él, renuncies a tu autonomía y te conviertas en una criatura feliz. Cuando vengas a Él, te reconcilies con Él, lo vas a entender todo. Lo que necesitas ahora es venir a Él. Después vas a ver todo lo demás. Y vas a entender todo lo demás. Y vas a entender por qué los cristianos somos como somos. Vamos a orar. Oh Dios nuestro. Oh Dios nuestro. Oh Dios. Dios nuestro, Santo Espíritu, vení y hacenos adorar que con todo el ser nosotros te adoremos, que te adoremos, que te adoremos, que te adoremos, oh, que te adoremos, que te adoremos, que te adoremos, te lo debemos, solo vos sos digno de toda nuestra adoración. Oh Señor, enséñanos a cantarte con todas nuestras fuerzas cuando nos congregamos juntos, con nuestras gargantas, derramando todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo el corazón, con todo el cuerpo, pero también queremos adorarte cuando comemos, cuando bebemos, cuando caminamos, cuando trabajamos. Oh Señor, todo el tiempo alabarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios nuestro, bendito sea tu nombre. Amén.